como siempre digo, bienvenido al apasionante mundo de la corriente alterna. Aquí nos cambia la figura de todo lo que vimos en corriente continua, desde el punto de vista matemático, más que no de los conceptos que estudiaron, pero desde el punto de vista matemático viene otra figura que es totalmente a la que estaban acostumbradas, distinta a la que estaban acostumbradas. Ya se agregan otros componentes en la matemática, y según tengo entendido que en matemática anduvieron muy bien. ¿Cómo les fue matemática? ¿Con nivelación? Excelente. ¿Qué dieron en nivelación? ¿Qué materia? Potencia, ya. ¿Qué más? Le falta potencia. Fracciones, ya. ¿Qué más vieron? Funciones. Muy bien. Ya, perfecto. Funciones, está bien. ¿Qué otra cosa más vieron en matemática? Vieron fracciones, potencia, funciones, geometría, un poco de geometría, vectores, trigonometría, seno, coseno, tangente, números complejos, razones, proporciones, fasones. No, fasones no mismo. Ecuaciones de primer grado, segundo grado. Sí. Sistema de ecuaciones. Ecuación cuadrática. No. Entonces hay cosas que no voy a pasar. No voy a pasar. Ya saben. Para eso quería saber. Bien. Les voy a mostrar algo acá, para que pongan atención acá. Ahí, la página que ven ahí, significa que hay 3 evaluaciones. ¿Okay? 3 evaluaciones significa que el módulo está dividido en 3 unidades, ¿cierto? 3 unidades tiene este módulo, por lo tanto tienen un examen y tienen un examen de repechaje. Ya. Ahora, sabemos que no se sirve, ¿cierto? Por un 5. Resulta que las personas que no les da el 5 tienen que dar el examen. ¿Ok? No se exime. Pero si le da menos de 5, menos de 4, perdón, tiene que imperiosamente estudiar. ¿Por qué? Porque si le da menos de 4 en el examen, en el promedio final 1, resulta que el examen vale menos que el puntaje porque la nota ponderada final vale un 30%. Entonces, si usted, ¿dónde se pone cuesta arriba? Cuando yo tengo promedio final bajo. Entonces, ¿por qué le hablo? Porque me gusta hablarlo del principio, así como para que ya tenga clara la película, para que no haya sorpresa al final. No me contaron esto, no me lo dijeron esto, me mintieron. Entonces, como ustedes ya tuvieron un compañero anterior, ¿cierto? En el módulo anterior que dijo que le habían mentido, yo no hablé con él. Yo prefiero decirle las cosas a ustedes como son. Entonces, para no tener suspicacia al final o tener algún dilema con alguien, alguna diferencia de opinión, resulta que la nota del examen, cuando usted da el examen, esa vale un 30%. Entonces, cuando usted tiene un promedio, a ese promedio usted le saca el 70%. Y esa es su nota de presentación al examen. Entonces, lo que le queda. Y el 30%. Entonces, si tiene un promedio rojo, créame que no le va a convenir que le vaya mal en el examen. Si en el examen a usted le sigue dando, con la nota del examen, le sigue dando rojo, tiene el repechaje. Y en el repechaje, de 4 hacia arriba, es azul. La nota que se saque es azul. Ahora, si en el repechaje se sigue sacando un rojo, cámbiese de carrera. A cocina internacional. Peluquería también. Ahí, por lo menos hacen corte pelo, afeitan, los mandan como nuevos para. Entonces, chicos, de verdad, yo les digo las cosas ahora, para que no haya sorpresa. Entonces tienen 3 notas. ¿Ya? De las cuales van a haber algunas que no vamos a poder ir al laboratorio porque son muy teóricas, mucho cálculo. Hay una alta componente de cálculo en corriente alterna normalmente. Y uno que otro laboratorio sí vamos a tener. No quiere decir que no vamos a tener laboratorio, sí vamos a tener. Y ese laboratorio va a ser ponderado con la nota que le toque en la unidad que corresponde.
¿Ya? Entonces, sugiero que tomen los cuadernos de matemáticas para que empiecen a recordar un poquito lo que vieron. ¿Ya? Es importante. Voy a pasar la parte que sí les tengo que pasar yo, que tiene que ver un poco con la parte de números complejos y la parte de trigonometría. Vamos a estudiar esa parte que es fundamental. Números complejos que sí aplica totalmente a corriente alterna y trigonometría indudablemente. ¿Ya? Entonces, dudas, preguntas con respecto a lo que estamos viendo ahora, al principio. El material yo lo voy a empezar a subir. Ya esta semana ya van a empezar a ver las presentaciones. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Cuándo es la prueba? Profesor, ¿este sábado va a hacer clases? Sí, no van a hacer sándwich. Sándwich. No van a hacer sándwich, yo ya primero. Viene el feriado, pero el sábado se viene normal. Normalmente se viene el sábado. ¿Qué otra pregunta? ¿Cuándo es la prueba, cierto? Sí, ¿cuándo? Cuando termine de pasar la materia. Ya, bueno, de verdad que la cosa aquí, la parte corriente alterna, hay muchas cosas que son componentes, muchos elementos que ustedes ya vieron con el profesor un poco, ¿ah? Con el profesor que tuvieron introducción a la industria eléctrica. ¿Cómo le fue con la introducción a la industria eléctrica? ¿Cómo le fue con los cálculos? ¿Qué vieron con el profesor? Por lo menos para tener una idea, les pregunto para no ser tan repetitivo. Cálculo de sección y potencia. Factor de potencia. Potencia y. No factor de potencia, la potencia en sí. Triángulo de potencia. Reactiva, inductiva y. Triángulo de potencia, ya, perfecto. Y vimos sección, calcular sección de la caída de voltaje. Ya son más de instalación. Ya, perfecto. ¿Y eso lo vieron? Y lo otro fue la teoría sobre centrales hidroeléctricas. ¿Vieron factor de potencia? Vamos a hacer. Vamos a tener un pequeño. Vamos a ordenar el mono, como dicen los abogados. Ustedes vieron triángulo de potencia, entonces, ¿cierto? Ya. De lo que vieron con el profesor, el triángulo de potencia, el profesor lo que les dijo que existían tres potencias, ¿no? ¿Cierto? Sí. ¿Les dijo eso? Sí. Ya. Que una de ellas se llama aparente, una que se llama activa y la otra que se llama reactiva, ¿no? Ya, perfecto. Bien. Ahora, ¿cómo se dispone eso en un triángulo de potencia, cierto? También se lo explicó. Que en el fondo era un triángulo de tipo rectángulo, ¿cierto? Que se formaba así. Se tenía un eje y así yo proyectaba mi triángulo, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, como tenía mi triángulo, él le decía que esta era la aparente. Aparente. Esta era la activa y esta era la reactiva, ¿no? Ya, ¿qué más les dijo? Que la aparente, ¿con qué letra se identificaba? Con la S, perfecto, ya. Ok. Entonces esta es la letra S. ¿Y la activa con qué letra se identificaba? Con la letra P, ya, perfecto. ¿Y la reactiva? Con la Q, ya, perfecto. Ok. Bien. Pero ¿cómo se interpretaba eso matemáticamente? Ahí está el problema. Ahí estaba la mala problema. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Hasta que se me ocurrió preguntar por la matemática. Pitágoras, ¿cierto? Él dice que Pitágoras. O sea, él dice que por Pitágoras es la potencia al cuadrado. Perdón, es S al cuadrado. S al cuadrado por B al cuadrado, igual a B al cuadrado más Q al cuadrado, ¿no? Sí. Eso es por Pitágoras. Eso no sirve. Porque resulta que lo que estamos haciendo acá, esto es una representación vectorial de la potencia. Entonces, por lo tanto, si bien es cierto que tiene la raíz
La fórmula tiene la raíz del teorema de Pitágoras, nace de acá, para interpretar esto, ¿cierto? La suma de vectores. Porque resulta que la potencia aparente representa la suma de dos vectores, el vector de la potencia activa y el de la reactiva. Entonces, por lo tanto, esta es la diagonal que une los dos. Entonces, por lo tanto, si bien es cierto, esta es mi raíz, en estricto rigor, S es igual a la raíz cuadrada, ¿cierto? De P al cuadrado más Q al cuadrado. Esto es una suma de tipo vectorial, no aritmética. ¿Ok? Entonces, cuidado, cuando usted busque el valor de la potencia aparente, el voltaje total, ojo, en corriente alterna vamos a hablar, va a estar siempre vinculada a estas tres cosas. En corriente alterna sí. Por eso cambia toda la figura a la de corriente continua. La matemática no cambia, ¿cierto? Solo algunos componentes. Entonces, por lo tanto, siempre está vinculada una parte imaginaria, y esto representa a los imaginarios. Y esto representa a los reales, exactamente, porque este va en el eje de la X, ¿no? Esta que está acá representa a los imaginarios porque esta es la curva de los imaginarios. Y esta es la curva X, esta es la curva de los reales, ¿cierto? El X. Entonces, por lo tanto, cuando me veo en esta posición, ¿cierto?, de trabajar con una componente imaginaria más una componente real, jamás se suman aritméticamente. Yo no puedo sumar algo que no está con algo que sí está. ¿Sí? Entonces tengo que buscar la forma matemática para hacerlo. Y la única forma que me lo permite es haciéndolo a través de los vectores. Y por lo tanto, la única forma de sumar esto es de manera vectorial, y es cuando entra la componente de la raíz cuadrada. Porque resulta que el número imaginario es una raíz. Eso es el número imaginario. Ya lo vamos a pasar, cuando pase la presentación de números complejos, ya vamos a ver un poco, le estoy hablando de introducción no a todo esto. Entonces, todo este cuento, lo que vamos a empezar a entender. Bien, ¿alguien acá había pasado por este ramo ya en corriente alterna? ¿Lo tenía más aprendido? No lo sabía, pero no sé, no pasó por el 50 y 50. Claro. Entonces, claro, ya sea para un voltaje total, yo si tengo un voltaje, ¿cierto?, también tengo un voltaje en los reales, también tengo un voltaje en los imaginarios. Ahora, los imaginarios yo lo estoy colocando ahí, pero resulta que cuando empecemos a estudiar los imaginarios y lo apliquemos a corriente alterna, ya no va a ser una I, va a ser una J. Y la I desaparece de la representación imaginaria. En corriente alterna la representación de los números imaginarios es a través de la letra J. En corriente alterna va a ser una J. ¿Por qué? Porque ya I significa intensidad, ¿o no? Porque I representa la intensidad de corriente. Entonces, no puedo usar dos veces I. Necesito cambiar la letra que lo representa. Y para mí va a ser la J. En corriente alterna se usa la J como representación. Entonces, por lo tanto, cuando empecemos a calcular potencia, reactancia inductiva, reactancia capacitiva, trabajamos con eso, números complejos. Trabajamos ya con números complejos. Entonces, ¿vieron reactancia? ¿Cálculo de reactancia con el programa? No. Solamente vieron la potencia. Nada más. Se van a fijar que aquí en la potencia activa está vinculada con una parte también de trigonometría, que es coseno de phi, ¿cierto? Y en la parte reactiva entra otra cosa en juego, que es el seno del ángulo del coseno de phi. Entonces, ahí empieza a mezclarse ciertas cosas, ciertas matemáticas. Entonces, cuando empecemos a introducirnos más en este cuento, en este mundillo de acá, de la parte de la base matemática, vamos a empezar a comprender ciertos fenómenos también que ocurren en la corriente alterna, ¿cierto? Si bien es cierto, ¿qué significa la corriente alterna? ¿O cuál es la diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua? Que la corriente continua es Que tiene un solo sentido, ¿cierto? Tiene una sola dirección. y la corriente alterna es oscilante. Varía en la dirección, ¿cierto? Varía entre el positivo y el negativo. Alterna entre un polo positivo y un polo negativo. Esa es la alternancia. Y eso también tiene un tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto tarda?
¿Cuántas veces se demora en dar una vuelta, completar una vuelta, ¿cierto? Ujú. Ahí hablamos de ciclo, ¿cierto? Si hablamos de ciclo, también hablamos de frecuencia, ¿cierto? Bien, todas esas cosas las vamos viendo acá. Ahí entra el tema del periodo, la frecuencia, el ciclo y todo eso. Bien, entonces más o menos claro que el profesor simplemente le habló de este tema. ¿Calcularon algo de esto? Sí, pero siempre el coseno phi era 1. Claro, lo colocó desde el punto de vista monofásico. Ya, lo usó así. Ya, entonces, clarísimo como el agua ya me queda que vamos a partir por los números complejos, vamos a trabajar con los números, conociendo los números imaginarios, vamos a pasar por el tema de la trigonometría. Y ojo, cuidado con la trigonometría, porque es media complicada. Es media complicada por no decir entera. Viene otro mundo. Ya, entonces, ¿qué le sugiero yo? Se cambian de carrera. Sí, yo voy a subir la presentación ya las tengo preparadas, así que No se preocupe. vamos a avanzar con el tema, ya van a tener las presentaciones, ya las van a ver. Lo que les sugiero, sí, de verdad, estudien un poco de trigonometría. Totalmente. Y números complejos. Refuercen. Vamos a estudiarlo, sí, pero refuercen trigonometría y números complejos, que es fundamental. Un poco de ese tema también. Ahora, está viendo ese vinculado un poco también. Ahora, en la parte de trigonometría se vincula también a otro elemento que se llama racionalización. ¿Qué significa racionalización? Que entran en juego las raíces. Hay que conocer las propiedades de las raíces. ¿Ya? Así que ustedes vieron potencia, ¿cierto? Y las propiedades de las potencias. Pero no les enseñó las raíces. Y las propiedades de las raíces. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer hoy, más que nada, vamos a hacer un poco de recuerdo de algunas cosas de este famoso libro que es el derecho. Que me encanta. Es de la serie Chao, se lo recomiendo, descárguenlo de internet. La serie Chao, sí. Esta es la Biblia de los ingenieros. No hay ingeniero que no haya estudiado con un chavo. No me lo puedo llevar para mi casa y dejármelo para mí porque es de acá, pero por mí me lo habría dejado. No. Costaba un mundo encontrarlo en la universidad después disponible. Bueno, vamos a partir con un poco de trabajo con circuito y vamos a evaluar ciertas cosas con respecto a lo que era corriente continua. ¿Ya? Vamos a avanzar un poco. Vamos a tener que razonar un poquito con el tema. Por el método de las mallas. Vamos a trabajar por el método de mallas. Hoy, a refrescar un poco el tema de la memoria, vamos a soltar un poco la mano. Con los cálculos, con 22. Tengo un elemento aquí. Negativo y 8 voltios. Esto son 10 ohms. Bien, si se fijan acá, hay dos mallas. Ok,
acá tengo dos mallas, ¿cierto? Tengo dos mallas. ¿Qué principio está entrando en el juego? ¿Cómo yo voy a analizar esa malla? ¿Bajo qué principio analizo esa malla? Ley de Kirchhoff, ¿cierto? ¿Me da para resolverla por ley de Ohm? No. Ese es el primer discernimiento que uno tiene. Cuando usted conoce la ley, conoce los teoremas, los principios, usted ya puede discernir antes de meter las manos en simplemente con su observación decir, ok, no, esto por ley de Ohm no lo puedo hacer, porque tengo dos fuentes. Entonces, ¿qué me permite hacer eso? Kirchhoff. Perfecto. Si es por Kirchhoff, es quiere decir que tengo dos manos, ¿cierto? Que tengo dos fuentes. Pero resulta que voy a tener una corriente en una malla y voy a tener una corriente en otra malla. Bien, entonces ahora, el siguiente análisis que yo hago, que deberían hacer. Tengo dos fuentes de tensión. Por lo tanto, al tener dos fuentes de tensión, ¿tengo la polaridad definida? Ahí sí. ¿Tengo la polaridad definida en las fuentes? Sí. Entonces, ¿los positivos van todos para el mismo lado? Sí. ¿O van en el sentido contrario? Los dos al mismo lado. Se juntan ahí, van a un punto, ¿cierto? Hay un punto en común entre estos dos. Perfecto. Ya. Eso ya lo tenemos claro. Ahora, va a haber un punto o va a haber una fuente, o las dos llegan o tienen la misma fuerza, o hay una que tiene más fuerza que la otra. A la izquierda de la 20. Ese es otro análisis que usted hace. Si yo tengo una fuerza que es más grande que la del resto, entonces, ¿cuál es el sentido que se debería imponer? La de mayor. Entonces, ¿me podría dar fácilmente una corriente negativa en el otro lado? Sí. Puede ser. ¿Lo entiendo? O sea, Cuidado con eso, porque yo puedo poner, estamos poniendo los sentidos arbitrarios, pero la matemática me va a decir si la corriente va para un lado o para el otro. No se olviden que la corriente negativa existe. Sí. No, porque yo no quedo teniendo corriente. ¿Verdad? Básicamente sí puede existir, pero no hay una corriente. No, la respuesta es la siguiente. La corriente negativa no existe porque la corriente es un valor absoluto. Por lo tanto, siempre es positiva. La única diferencia al tener un signo negativo es que me indica que el sentido es contrario. Nada más. Esa es la respuesta clara. Clara y precisa. La corriente es un valor absoluto. O sea, yo no quedo teniendo corriente. Simplemente cambié la dirección de la corriente. Nada. ¿Bien? Vamos acá. Entonces este muñeco me dice que yo voy a mandar la corriente para allá. Y supuestamente él también dice que va para acá, ¿o no? Entonces, por lo tanto, este viene para acá y este viene para acá. Si este viene para acá, la corriente va a bajar por acá. Si este viene para acá, significa que la corriente también va a bajar por acá. Entonces esta va a ser supuestamente. ¿Está bien lo que hice yo arbitrariamente? Tiene que ser más suspicacia, por eso lo digo, tiene que ser más suspicacia. Yo dije una palabra, usted puede ponerla en duda inmediatamente, puede cuestionarla inmediatamente. Yo dije, ¿está bien lo que hice arbitrariamente? ¿Qué significa arbitrariamente? A mi gusto. Exacto. Pero usted está observando algo. ¿Es contrario a lo que yo estoy pensando? ¿En estricto rigor? No, en estricto rigor. Me refiero al principio de lo que está viendo. ¿No? Por eso pueden poner en duda lo que yo dije. Totalmente de acuerdo. Porque fue arbitrario. A mí se me antojó hacerlo así. Pero usted me puede decir, oiga, Ronald, si usted me dijo que la fuente que está acá es mayor para la otra, ¿no sería que entonces la corriente siga de largo y también pase para allá, en la misma dirección? Porque en el fondo el circuito se lo está indicando. ¿O no? Esas cosas tienen que estar. Esas cosas se pueden.
Por eso se llama análisis. ¿Ok? Te analiza lo que el circuito. No llega y se lanza a tirar números como loco. No es la forma. Entonces ahora, vamos a resolver esto por el método de Maya, ¿cierto? IM1 y M2, ¿cierto? Ahora, matemáticamente, ¿cómo empezábamos a resolver este tema? De izquierda a derecha. ¿Cómo interpretamos todo esto? Matemáticamente. Ahora explíquenme cómo lo vamos a hacer matemáticamente. Mientras tanto, vamos a una tanda comercial, voy a buscar y vengo al tiempo. ¿Lo vas a dejar pensando un rato? Porque